Bien, los MOSFET de tipo incremental, como vemos en la gráfica, son dispositivos muy parecidos a los MOSFET tipo decremental. La diferencia, como se ve, no tienen un canal entre el drenador y el surtidor para que circule la corriente. Por lo demás, su configuración es idéntica. Otra de las características y que lo difiere del tipo decremental es que el MOSFET tipo incremental solo trabaja en el modo de enriquecimiento. No lo hace como el MOSFET decremental que trabaja en las dos zonas. Esta es una de las características importantes del MOSFET tipo incremental con respecto al decremental, que solo trabaja en el modo de enriquecimiento. Bueno, por ser dispositivo que solo trabaja en el modo de enriquecimiento, tenemos que se polariza con voltaje positivo entre el gate y el surtidor. Entonces, como no hay un canal y si no aplicamos un voltaje, pues no podrá circular, los electrones no podrán circular. Entonces, a medida que nosotros vamos aumentando ese voltaje entre el gate y el surtidor, entonces, como tenemos un voltaje, tenemos positivo en el gate, esta carga positiva repelen las cargas positivas que hay en el sustrato tipo P y empiezan a atraer las cargas negativas hacia la compuerta. ¿Cierto? Entonces, a medida que vamos aumentando más y más este voltaje que hay surtidor positivamente, se van alejando más las cargas positivas y se van atrayendo más los electrones. Esa acumulación de electrones o a través de la compuerta empiezan a formar un canal, ¿cierto? Empiezan a juntarse de tal forma que constituyen un canal y es así la forma como empiezan a circular los electrones del surtidor al drenador. Habrá un voltaje mínimo, ¿cierto?, que se requiere para que esto empiece, para que estos electrones empiecen a circular, y este es el voltaje que se conoce como voltaje umbral, voltaje V sub TH, que era igual al voltaje que teníamos tanto en los FET como en los MOSFET tipo decremental. Siempre se va a necesitar un voltaje mínimo de arranque para que los electrones, la cantidad de electrones sea suficiente para que puedan circular del surtidor al drenador. Esta es la forma como funcionan los MOSFET de tipo enriquecimiento. Bien, en la diapositiva anterior se me olvidó comentarles también que hay un voltaje entre el gate y el surtidor, ¿cierto?, que se necesita un voltaje mínimo para que empiecen a circular los electrones, pero por supuesto tiene que haber un voltaje también entre el drenador y el surtidor, porque lo que hace el voltaje gate surtidor, ese voltaje positivo, es atraer los electrones hacia la compuerta. Entonces, ¿y qué hace el voltaje drenador surtidor? Atrae los electrones, esos electrones que están junto a la compuerta los atrae, ¿cierto?, para que empiecen a circular de drenador a surtidor. Si no tenemos un voltaje de drenador surtidor, pues los electrones se quedan pegados en la compuerta, no circulan, ¿sí? Porque lo que hace es repeler las cargas positivas y atraer las cargas negativas. Entonces se necesita un voltaje de drenador surtidor que empiece a atraer esos electrones que están cerca de la compuerta y empiecen a circular de drenador a surtidor. Tenemos también entonces que podemos seguir aumentando el voltaje gate surtidor, ¿cierto? Pero como ya tenemos un voltaje fijo, o sea, el voltaje mínimo de umbral, que es el voltaje que se necesita para que pueda circular corriente una vez se aplica el voltaje drenador surtidor, entonces definimos el voltaje drenador de saturación como ese valor de V sub GS menos el voltaje de umbral. Por supuesto, entre mayor sea V sub GS, mayor será el voltaje de saturación de drenador a surtidor.
Bien, la curva característica para los transistores de efecto de campo, MOSFET enriquecimiento, canal N. Ojo, hasta ahora venimos hablando de los canal N, ¿cierto? Tenemos que el V sub GS, o sea, el voltaje gate surtidor, tiene que ser voltaje positivo para que pueda circular corriente. Y que se necesita un voltaje mínimo, voltaje de umbral, para que circule la corriente. En esta gráfica, el voltaje de... Bien, aquí tenemos entonces la ecuación que relaciona la corriente de drenaje con el voltaje gate surtidor y el voltaje de umbral V sub T. Vemos que aparece una constante K que nos la da el fabricante y de encendido sobre V sub G S de encendido menos V sub T al cuadrado. Tenemos que tener en cuenta, eso no lo da el fabricante por lo general. Si no nos da el fabricante la K, nos deben dar el I de encendido, el V sub G S de encendido, y como el ejercicio nos debe dar el voltaje de umbral, entonces calculamos el valor de la K. Ahí tenemos un ejemplo donde simplemente reemplazamos los valores. Entonces miren que la curva, la ecuación que rige a los MOSFET tipo decremental es totalmente diferente a la de los JFET y a la de los MOSFET tipo decremental. Con esta ecuación nosotros podemos construir la curva de característica de transferencia. Bueno, aquí tenemos una forma de cómo se construye la curva característica de un MOSFET tipo enriquecimiento a partir de la familia de curva de B sub GS. ¿Cierto? Como en los casos anteriores, simplemente proyectamos los valores de B sub GS con sus respectivos puntos y luego a través de un curvígrafo unimos esos puntos. Esa es una forma de graficar la característica de transferencia cuando nos dan esa familia de curvas. De lo contrario, entonces tenemos que utilizar la ecuación I sub D igual a K, que multiplica B sub S menos B sub TH al cuadrado. Aquí sabemos que la gráfica tenemos que partir a partir de B sub T, B sub TH. Si nos dan que B sub TH igual a 2 a partir
Bien, en el siguiente ejercicio, MOSFET tipo incremental, como ustedes ven, nos dan la I de encendido, B sub S de encendido. Con esos dos valores encontramos el valor de K. Una vez encontrados los valores de K, vamos a entrar a hacer la gráfica característica para luego encontrar la recta de carga que intersecte esta gráfica y poder encontrar el punto de operación del transistor. Entonces, lo primero que hacemos es ubicar el punto de B sub S de umbral. En este caso nos lo dieron, que es de 3 voltios. Luego ubicamos otro punto que es el B sub S de encendido, que tiene que darnos con la I de encendido. Con esos dos puntos ubicamos uno que esté entre 3 voltios y 8 voltios, y ahí encontramos un valor que nos va a dar entre 0 y 6 miliamperios. Y luego le damos un valor por encima de 8 voltios, que puede ser 10 voltios, no puede ser un valor, como les dije, más grande, porque de pronto no vamos a poder graficar o no nos va a quedar la hoja suficiente para graficar. Entonces ya con estas gráficas, con estos puntos, perdón, lo unimos a través del curvígrafo y tenemos la gráfica de la característica lista para ser intersectada por la línea recta. Bien, para la recta de polarización, si vemos en el circuito, tiramos la malla de 12 voltios más el voltaje en 2K más la resistencia, más el voltaje en la resistencia de 10 megaohmios más B sub GS, ¿cierto? Entonces, el voltaje en la resistencia de 10 megaohmios, como la corriente por el gate en los MOSFETs de enriquecimiento es igual a 0, es como si tuviéramos ese punto unido entre el drenador y el gate. Por lo tanto, podemos decir que 12 voltios es igual al voltaje en la resistencia de 2K más B sub GS. Ahí despejamos el valor de B sub GS y nos daría B sub DD menos ID por RD. O sea, aquí le damos valores, primero cuando I sub D vale 0, y luego cuando B sub GS igual a 0. Y encontramos un par de puntos que los unimos a través de una línea recta y nos da el intersecto con la característica que ya habíamos construido y encontramos el punto Q.